Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite una vez más estar aquí presente por estos medios para así anunciar las verdades del Señor, verdades eternas, verdades que nos llevan a una etapa de madurez y de mayor relación con el Señor. Damos gracias al Señor por ello. Hoy, hermano, vamos a proseguir en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5, en el cuarto osorio o cuarto mandamiento o imperativo que aparece allí en este verso. El texto dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y sobre ese osorio o cuarto mandamiento que aparece allí o imperativo es el que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Por último, Timoteo debería cumplir el ministerio único que el Señor le había dado. Y cuando digo debería, es porque estoy hablando en tiempo pasado. Pero para tiempo presente, ese mandamiento todavía está vigente para la iglesia, para cada uno de aquellos del cuerpo de Cristo que el Señor ha dado dones. Y en ese sentido, toda la iglesia, hermano, toda la iglesia está repleta de dones. No hay un solo miembro del cuerpo de Cristo que no posee uno o varios dones. Ahora bien, en cuanto al pastorado se refiere, porque aquí le está hablando a un joven pastor de la iglesia de Éfeso, él debería cumplir el ministerio o el don por el cual él fue llamado a ejercer, en este caso el pastorado, y asociado al pastorado también la enseñanza. Damos por sentado que todo pastor debe ser maestro de la Escritura. O sea que damos por sentado también que todo pastor entonces posee dos dones. O posee el don del pastorado y añadido al don del pastorado también está el don de la enseñanza. Eso no descarta el hecho de que hayan personas dentro del cuerpo de Cristo que estén llamados específicamente a ser maestros sin tener el don del pastorado. O sea que tenemos aquí pastores maestros y tenemos también en el cuerpo de Cristo maestro que el Señor lo ha condicionado con el don para que puedan continuar con la enseñanza del Evangelio. Aquí, hermano, esa palabra cumple viene del término griego plerosoforeo, que significa cumple. Es el último imperativo y conlleva la idea básica de darlo todo o de completar el llamado o la función por la cual está ejerciendo. Esa palabra ahí, hermano, cumple. Este imperativo lleva la idea de complementar o una medida o de completar una medida. De allí la traducción cumple. En relación al trabajo de una persona, y aquí podemos hablar cualquier trabajo de aspecto secular, cualquiera, sea la función que usted esté ejerciendo de aspecto secular, conlleva también la idea de entusiasmo, sinceridad, dinamismo o esfuerzo. Lo que intento decirle es lo siguiente, hermano. Ese término, cumple, lleva impregnado en sí, intrínsecamente en sí,
que quien tiene que cumplir cualquier función determinada, ya sea dentro del término ministerial, o sea, dentro del término secular, en trabajo, debe ser una persona entusiasta, debe ser una persona sincera, debe ser una persona dotada con un dinamismo para ejercer lo que se le ha asignado. Y también debe ser una persona esforzada. Me explico. Lastimosamente, hermano, nosotros sabemos por las Escrituras que todos los hombres de Dios, todas las mujeres y los hombres de Dios y la iglesia en general está llamada a padecer por causa del testimonio del Evangelio. Está llamado a ser menospreciado por el mundo. Está llamada a ser, hermano, vituperado por el mundo. En mayor grado aquellos que están en el ministerio. Nosotros sabemos, hermano, que las personas que están en el ministerio, cualquiera sea su función en el aspecto ministerial, están llamados a padecer mucho más que el simple miembro común de la iglesia. Sin sufrimiento, para aquellos que piensan que el ministerio es fácil, sin sufrimiento, hermano, no hay ministerio efectivo. Hasta que usted no experimente el sufrimiento por causa de Cristo y por causa del ministerio, usted estará incompleto. El Señor Jesús, hermano, dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El texto aquí, hermano, no habla de salvación. El texto habla del ministerio. Muchos son llamados al ministerio, pocos son escogidos dentro del ministerio. Porque el ministerio en sí, hermano, implica sacrificio, implica dolor, implica sufrimiento, implica rechazo, implica decepción, implica frustración, implica soledad. Y no todos estamos dispuestos a pagar ese precio. El ministerio o el ministro que no ha pasado por un arduo sufrimiento no es un ministro eficaz. Y eso nosotros lo podemos certificar, hermano, por lo que las Escrituras dicen. No se trata de un cumplimiento relativo, sino de un cumplimiento total. Es decir, que si usted está en el ministerio, hermano, y usted es una persona pasota a las necesidades de la iglesia, ya sea en términos espiritual o en términos secular, o a la dificultad de algún miembro de la iglesia o de la comunidad donde usted vive, usted simplemente está cumpliendo su ministerio relativamente, no totalmente, porque está dejando de lado ciertas funciones que vienen con la obligación. Como si dejase una tarea por cumplir. En el sentido laboral, hermano, la mayoría de las personas que trabajan para otro, o trabajan 8 horas o trabajan por ajuste, el que trabaja por ajuste, hermano, siempre va a intentar adelantar su trabajo, porque mientras más rápido termina el trabajo o mientras más hace, más dinero tiene o más dinero hay que pagárselo. El que trabaja por un sueldo fijo o trabaja 8 horas diarias, 8 o 10 horas con el overtime o las horas que sean necesarias después de las 8 horas,
tienen la obligación de cumplir con la tarea que se le asigna, porque dentro de esas 8 horas se supone que debe haber una producción o un margen de producción que los dueños o empleadores esperan que usted cumpla. Al no cumplirla, automáticamente usted es reemplazado. Ahora bien, en cuanto al Señor o en cuanto a la iglesia, el Señor espera que los ministros no dejen tareas a media, sino que cumplan en su tarea ministerial. Alguien me dijo en una ocasión, hermano, y ya he hecho referencia a esto, hay muchos ministros, hermano, que piensan que su función es únicamente y exclusivamente predicar un mensaje el domingo. Y ellos cumplen, hermano, con la función de ir y predicar el mensaje el domingo como si ese fuese el único aspecto dentro del ministerio. Nosotros sabemos y vemos en el ministerio del Señor Jesús, hermano, que no solamente predicó el evangelio, sino que consoló, sino que suplió, sino que administró en todas las necesidades física, económica y psicológica. Se suele decir, hermano, en el caso del pastor, que el pastor es casi un todólogo. El pastor es casi hasta médico, porque muchas veces vienen miembros a consultar, hermano, ciertas dificultades que tienen en el aspecto físico y el pastor tiene que estar apto, inclusive para darle el mejor consejo. Hermano, le aconsejo que vaya al médico, que son los expertos en esta área. Vamos a orar al Señor para que el Señor le ministre sanidad. Pero entre tanto, usted debe ir al médico, hacerse los análisis, análisis pertinentes, para que por medio de esos análisis se determine qué es realmente lo que usted tiene y nosotros poder orar con eficacia y especificar lo que nosotros queremos que Dios haga en usted. Pero Dios también, hermano, puede utilizar la ciencia médica para sanarlo. Dios utiliza sus instrumentos porque la ciencia médica Dios la dio para el hombre, para beneficiarnos a nosotros. Y el pastor en este sentido, hermano, tiene que saber orientar a su congregación, a los miembros que vienen con tal necesidad. Pero también tiene que ver, hermano, si hay recursos necesarios para que ese hermano pueda ir a un hospital y hacerse los análisis. Porque tenemos dentro de las congregaciones muchos hermanos padeciendo, hermano, de un sinnúmero de males por falta de dinero. Y hasta en eso, hermano, tiene que ver el pastor. Usted no es simplemente el pastor para alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. Usted es el pastor para dirigir a la iglesia en todo el sentido de la palabra. Psíquica, emocional, intelectual, moral, matrimonial, en todo, hermano. Y usted cumple el ministerio cuando cumple cada una de estas facetas que la palabra de Dios a usted lo hace responsable como ministro del evangelio. Cuando nosotros dejamos una tarea media, le estamos siendo infieles al Señor, pero también le estamos siendo infieles a nuestras congregaciones. No se trata de un cumplimiento relativo, sino total. No se trata de dejar un trabajo a media. Hay que completar el trabajo. El ministerio de Timoteo consistía en llevar a cabo todo lo que requería el don que había recibido y con el que se había identificado a los líderes de la iglesia y aún al propio apóstol Pablo. Hay muchas personas que están en el ministerio, hermano, y tienen el don de parte del Señor, pero no entienden la función del don. Y al no entender la función del don, entonces no cumplen definitivamente su función.
Cuando usted va a segunda de Timoteo en el capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nosotros sabemos, hermano, que en el tiempo de la era apostólica se transmitían los dones. Los apóstoles tenían esa facultad dada por el Espíritu de transmitir algún don o de aclarar o asentar el don que había en esa persona. Por eso Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si usted entiende cuál es el don, usted debe funcionar en el don. Saber cuáles son los límites del don. Saber hasta dónde el don puede operar. Y créame que cuando usted sepa hasta dónde el don puede operar, entonces usted va a cumplir definitivamente todos los parámetros para los cuales Dios lo ha llamado dentro del servicio de ese don. Nosotros sabemos, hermano, que Timoteo, como joven pastor de la iglesia de Éfeso, allí, hermano, en Éfeso, había muchas corrientes filosóficas. Había maestros por donde quiera. Nosotros estamos hablando de Atenas, hermano. Cuando hablamos de Atenas, hablamos de los corintios, hablamos de Éfeso, hablamos de la filosofía griega que estaba esparcida, hermano, en toda aquella región. Tal vez las circunstancias hicieron difícil la labor a este pastor allí en Éfeso. Quizá el propio Timoteo estuviese desalentado después de tanto tiempo trabajar allí en Éfeso. Quizá el problema de los falsos maestros persistía o perseveraba en este lugar, hermano. Hoy nosotros no tenemos tantos falsos maestros, hermano, en muchas congregaciones. Pero muchos falsos maestros están utilizando las redes sociales para divulgar enseñanzas que no están acorde con la palabra de Dios y están contaminando la verdad del evangelio. Es posible que usted no lo tenga en su congregación como existía en aquel tiempo, que usted tenía que hacerle frente a esa persona. Pero la demanda no deja de ser la misma. ¿Sabe por qué? Porque al nosotros estar bombardeados y estar tan difusionado la verdad del evangelio, entonces nosotros tenemos que hacer hincapié en enseñar sistemáticamente y doctrinar a nuestros miembros y capacitarlos para que ellos puedan, hermano, tener la opción de rechazar las mentiras a las que están sometidos constantemente. Hay personas, hermanos, dentro de nuestras congregaciones que son demasiado curiosas, por no decir, hermano, demasiado problemáticos, que viven tomando opiniones de personas que ellos no conocen, ni siquiera conocen su asidero doctrinal, y están tomando enseñanza para ir a contradecir a nuestras congregaciones. Y cuando yo espero que usted entienda el término de curioso más que de contencioso. Hay personas que viven buscando en el internet. No es que no busque, hermano, busque. Porque en el internet aparecen muchos buenos pastores y maestros que enseñan la palabra de Dios. Pero son más lo que enseñan torcidamente la palabra de Dios que lo que están enseñando rectamente la palabra de Dios. Y si usted como miembro, hermano, no tiene un discernimiento pleno de la palabra de Dios o un discernimiento que lo pueda llevar a usted a entender realmente lo que se le está diciendo, lo que usted va a ser un portador de herejía o de una falta de enseñanza. Y desde luego eso va a crear confusión en muchas congregaciones como ya está pasando. Timoteo podía estar desalentado, hermano, por la confrontación directa con estos maestros. Porque estos maestros iban y se sentaban en la iglesia, hermano. Y hacían profesión de fe. Y luego querían, hermano, infiltrar una filosofía dañina o una enseñanza dañina al resto de la congregación.
Ahora bien, nada debía haber en su vida, en la vida de Timoteo, que impidiese el cumplimiento al máximo del ministerio que le había sido encomendado. Hablaba con un hermano un tiempo pasado, esta misma semana pasada, y yo le hacía el comentario, hermano, que tuve una conversación con unos pastores y uno de ellos me dijo a mí: yo tengo 25 años en el ministerio, ¿qué puede usted enseñarme? Hermano, lo que yo bajé mi cabeza, pero bajé la cabeza, hermano, no porque lo que él estaba diciendo me estaba haciendo daño, sino porque lo que él estaba diciendo se estaba haciendo daño a sí mismo. Entonces decía para mí, y luego pronuncié esta palabra: la ignorancia termina matando al hombre de Dios. Pero así como la ignorancia termina matando al hombre de Dios, también el conformismo termina matando al hombre de Dios. Cuando usted se cree que lo ha alcanzado todo, usted se siente satisfecho, o cree, hermano, que lo que ha aprendido ya es suficiente, automáticamente usted está comenzando a morir, si es que ya no está muerto. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque hay muchos que han sido primeros, hermano, que se han sentado cómodos, se han sentido conformados con lo que han aprendido y se han olvidado que la palabra de Dios es un manantial, hermano, que constantemente se renueva. Y han dejado de investigar y de indagar y han quedado relegados, hermano, al conocimiento del pasado. Entonces llega otro con mucho deseo de aprender y de investigar y comienza a castigar el cuerpo. ¿Cómo lo castiga, hermano? Pasándose 5 y 6 horas leyendo y estudiando la palabra de Dios. Esa es una forma de castigar el cuerpo. Esa es una forma de adelantar en el conocimiento de la verdad de Dios. Y muchos de estos pastores, hermano, que han empezado primero y que se creen satisfechos y que lo han entendido todo, están quedando relegados, hermano. Y sus predicaciones, aunque pueden ser buenas predicaciones, se han convertido en personas repetitivas, como si fuera un loro viejo repitiendo lo mismo, de tal forma, hermano, que la palabra de Dios se ve estancada en esta fuente. No podemos sentirnos conformados, hermano, con lo que hemos aprendido, con lo que sabemos. Debemos seguir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando este hermano me dijo eso, hermano, yo le dije, precisamente ese es el problema. Que usted con sus 25 años piensa que lo conoce todo. Y por eso la discrepancia que hay entre usted y yo. Sencillamente, hermano, porque solemos menospreciar o solemos sentirnos conforme con lo que hemos aprendido. El ministerio, hermano, el cumplimiento al máximo del ministerio. Ese ministerio nos ha sido encomendado y debemos dar cada día más excelente resultado que el que hemos experimentado en tiempos pasados. Timoteo, hermano, como pastor de aquella iglesia, no debe permitir que nada, o no debió permitir que nada lo detenga, como a usted en el tiempo presente no debe permitir que nada lo detenga, pero debe cumplir su ministerio o el ministerio del evangelio al máximo, predicando la palabra, estando preparado a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, amonestando con toda paciencia y con toda doctrina. A eso, hermano, nos llama la palabra de Dios, a ser capaces de estar preparado a tiempo y fuera de tiempo,
de redarguir, hermano, de reprender, de amonestar con toda paciencia y sobre todo, hermano, con toda doctrina. No tiene que dejar ningún acto del servicio sin cumplir, debe cumplirlo todo. No sea un ministro o parte del cuerpo de Cristo mediocre. No sirva a media, que el que sirve a media no sirve para nada. Por eso el Señor dice, hermano, el que no deja padre, hijo, madre, esposa, tierra, bienes, no es digno de mí. Y esto implica sacrificio. Y el dejar, hermano, no significa repudiar. El dejar significa poner a Cristo en primer lugar y lo demás como acto secundario. Esto es lo que implica. Cristo debe ser el centro de atención. Cristo debe ser el centro de motivación. Cristo debe ser el eje que mueve, hermano, y se mueve en toda la circunferencia. Debe ser Cristo. El cristiano no debe tener más que una ambición: ser útil a la iglesia de la que forma parte y a la sociedad en la que vive. La oportunidad que no deberíamos dejar pasar por nada no es la de un provecho barato, no es, hermano, de vender el mensaje del evangelio, no es el de lucrarnos, sino el de hacer el servicio a su Dios, a su iglesia y a los semejantes donde usted vive. ¿Por qué yo le estoy diciendo, hermano, que el ministerio eficaz es el ministerio sufrido? Porque ninguno de los apóstoles que escribieron, hermano, tuvieron exento del sufrimiento. Ninguno de los cristianos del primer siglo fueron exentos al sufrimiento. Ninguno de los cristianos del año 1500, 1400 fueron exentos al sufrimiento. Quiere decir que usted no está exento al sufrimiento. Al seguir al Señor, hermano, usted va a estar expuesto al sufrimiento, va a estar expuesto al rechazo, va a estar expuesto a la murmuración, a la crítica, a la detracción, va a estar expuesto, hermano, a la traición. Y como se suele decir, no hay peor golpe que el que tú no estás esperando. Por flojo que sea, al no estarlo esperando, te crea, hermano, una terrible expectación negativa, porque tú no lo estás esperando. Y como se suele decir ya en el mismo término, está implícito el aspecto de traición. No hay traición que duela más que la que usted no está esperando. No hay traición que duela más que de la persona de la que usted se siente confiada. Si a mí me traiciona un desconocido, pues mira, yo no esperaba menos de ahí porque es un desconocido. Pero cuando me traiciona un conocido, hermano, eso es como una espina que te clavan en el corazón y te hurgan, y te hurgan, y te hurgan, porque no deja de dolerte hasta que el Señor no te sanas. El apóstol Pablo no dice nada que él no haya recibido antes. Cuando usted va al libro de Colosenses en el capítulo 1, desde el verso 24 hasta el verso 29, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es decir, el sufrimiento que él estaba pasando, porque cuando Pablo escribió esta carta a los colosenses, Pablo estaba preso, hermano. Pablo estaba padeciendo frío, Pablo estaba padeciendo rechazo. Pablo estaba padeciendo, hermano, murmuración. Pablo estaba padeciendo, hermano, ignorante. Lo estaban ignorando por lo que él representaba.
estaba siendo repudiado por lo que representaba. Y cuando él escribe esta carta a los colosenses, él está preso, está coaccionado de su libertad. Ahora me gozo por lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí, hermano, Pablo no le está hablando del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue un único sacrificio y nosotros no aportamos absolutamente nada a ese sacrificio. Ese sacrificio fue perfecto y absoluto. Lo que Pablo le está diciendo, hermano, que Cristo como cabeza de la iglesia en el cielo está viendo el sufrimiento de su iglesia en la tierra. Y que él como parte del cuerpo de Cristo también estaba sujeto a padecer por causa de la iglesia. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De la cual, el verso 25 dice, hermano, de la cual, número 1, fui hecho ministro. ¿Usted fue hecho ministro? Si fue hecho ministro, hermano, por la gracia de Dios, es para que ministre a la iglesia. Usted es ministro de la iglesia. Usted es ministro de un nuevo pacto. Usted es ministro de la reconciliación que Dios ha proveído en Cristo, ha provisto en Cristo entre el mundo y Dios. Usted es un ministro de ese nuevo pacto. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Segundo, anunciase cumplidamente la palabra de Dios. Escuche, hermano. Anunciase cumplida, completamente la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis, hermano. Usted como ministro del Evangelio, usted está llamado, hermano, a tener una administración completa de la verdad del Evangelio, no a media. Por eso es necesario que el obispo, que el pastor, que el ministro sea apto y esté apto, capacitado para poder enseñar la palabra de Dios. Una iglesia con un pastor, aunque tenga el don, hermano, y no tiene la preparación para enseñar e instruir a la iglesia, es una iglesia deficiente y es un ministerio deficiente. Lea las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, para que usted se dé cuenta, hermano, la exigencia al pastorado, que son la misma exigencia de la que nosotros estamos hablando hoy como ministros de Jesucristo que somos. Habiendo recibido de Dios el encargo especial de predicar la salvación a los gentiles. Esa palabra administración que aparece en el verso 25 del capítulo 1 de Colosenses, según la economía o instrucción del Evangelio, el esquema o el plan de salvación por Cristo crucificado. Aquí hay una relación real para cada verdadero siervo de Cristo. No se espera de nosotros simplemente que conduzcamos a los hombres a Cristo mediante el Evangelio y luego los abandonemos. No se trata de eso, hermano. Más bien, se espera de nosotros que dirijamos nuestros esfuerzos evangelísticos a la formación y al carácter de la iglesia en la palabra de Dios. El Señor requiere que sus nuevos nacidos sean dirigidos a lugares donde puedan ser alimentados y puedan crecer verticalmente hacia Él. El Señor dice, hermano, que no seamos niños fluctuantes, que podamos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y esa es la responsabilidad del pastor, del ministro, hermano. Si no tiene la preparación para poder enseñar, rodéese de personas que tengan la preparación para que así fortalezcan su ministerio
y puedan llevar a la iglesia a un estado, o al nuevo creyente, a un estado de madurez o de perfección, que en efecto es lo mismo. Esa perfección de la que habla la palabra de Dios, hermano, en cuanto al creyente, no es perfecto en cuanto a acto o forma de proceder. Es perfecto en cuanto a madurez espiritual se refiere, en cuanto a conocimiento de la verdad de Dios. Y si usted no tiene la capacidad, hermano, escuche, si no la tiene, y Dios ha puesto a su alrededor ese eslabón de anillo que forman la cadena, únalo a usted y déle la oportunidad en el ministerio de que colaboren con el crecimiento y la expansión de la iglesia. El verso 26 dice, hermano, misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En el Segundo Testamento, hermano, en el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como le llaman algunos, un misterio es una verdad no revelada. Pero ahora es dada a conocer a los hijos de los hombres por medio de los apóstoles y los profetas del Segundo Testamento. Me explico. Dios dijo la verdad por medio de los profetas en el Primer Testamento o Antiguo Testamento, como algunos le llaman. Esa verdad que Dios dijo ahí por medio de ellos, muchas veces ellos ni siquiera conocieron esa verdad, sino que pronunciaron esa verdad y escribieron esa verdad. Ahora, los apóstoles y profetas del Segundo Testamento o Nuevo Testamento son los que por medio del Espíritu Santo van a revelar ese misterio que estaba oculto de los siglos y las edades. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, que los apóstoles y los profetas del Nuevo o Segundo Testamento, ellos son los que pusieron la base, el fundamento, porque trajeron la revelación de esa verdad que Dios había ocultado, aquello por medio de lo que lo había dado. Es una verdad a la que el hombre nunca podría haber llegado por su propia inteligencia, pero Dios en su gracia se ha dignado a darla a conocer. Este es uno de los muchos versos del Segundo Testamento o del Nuevo Testamento que enseñan que la verdad de la iglesia no fue conocida en el periodo del Primer Testamento o Antiguo Testamento. Aquellos nunca supieron nada con respecto a la iglesia y ni siquiera supieron de la incorporación de los gentiles al cuerpo de Cristo. Este misterio había estado oculto por los siglos y por las generaciones, según Efesios capítulo 3, verso 5 y verso 6. Según Romanos capítulo 16, verso 25 y verso 27. El misterio es este, que Dios ha decidido conceder a los gentiles los mismos privilegios que a los judíos y hacer que los que no eran pueblo suyo sean pueblo suyo. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano, dentro de esta enseñanza? Porque hay una corriente doctrinal, hermano, dentro de nuestras iglesias que ignorantemente nosotros la hemos aceptado, muchos la han aceptado, que es la teología del reemplazo, como que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y Dios lo que ha hecho, hermano, injertar el olivo silvestre en el olivo original, injertar la iglesia y de ambos pueblos hacer un solo pueblo, que es la iglesia del Señor Jesús. El verso 27 dice, hermano, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, que es en vosotros Cristo.
nuestra esperanza de gloria. La verdad de este misterio puede ser recapitulada de varias maneras o en tres formas. Una, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los verdaderos creyentes son miembros del cuerpo y están destinados a cumplir la gloria de Cristo para siempre. Dos, el Señor Jesús es la cabeza del cuerpo, dándole su vida, aliento y dirección. Y tres, los judíos no tienen preferencia en cuanto a la admisión en la iglesia, ni tampoco tienen los gentiles de ventaja alguna. Tanto judíos como gentiles vienen a ser miembros del cuerpo por medio de la fe y constituyen un solo y nuevo hombre, según Efesios capítulo 2, verso 15 y según Efesios capítulo 3, verso 6. Que los gentiles puedan ser salvos no es una verdad oculta en el primer testamento. Pero que los gentiles convertidos viniesen a ser miembros y compartícipes del cuerpo de Cristo para ser compañeros en la gloria era una verdad que nunca antes se había dado a conocer. Verso 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y aquí, hermano, vuelvo a detenerme con respecto a la función del pastor y a la función del maestro dentro del cuerpo de Cristo. Este verso 28, hermano, nos dice a nosotros, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando, punto sobre punto, mandamiento sobre mandamiento y precepto sobre precepto. Esto no es que es una cosa aquí, mañana es otra allá. Es una línea continua, hermano, que debemos seguir en el aspecto doctrinal y en el aspecto sistemático para llevar a la iglesia y a todo hombre y poderlo presentar, hermano, perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que dice ese verso 28, hermano. Amonestando, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Quiere decir, hermano, que la función nuestra como ministro del Evangelio es poder enseñar detalladamente la verdad de Dios para luego que ese miembro conozca detalladamente la verdad de Dios, poderlo presentar ante Cristo como la obra que Cristo ha querido que nosotros hagamos en ello, por medio de la enseñanza. El mensaje proclamado, hermano, tenía el sentido de amonestación, dirigido a todo hombre. Quiere decir que no excluye a nadie. La amonestación consistía en advertir, prevenir o reprender en cuanto a asuntos de salvación y de vida cristiana. A mí no es que no me interese, hermano, la vida de las parejas en la iglesia. Y esto lo digo, hermano, porque me vino a colación una congregación que el pastor, hermano, tiene, escúcheme, hermano, qué malicia del diablo. Pero esto se da donde hay una ignorancia de la palabra de Dios y donde muchos pastores tratan de manipular y controlar la vida de la iglesia. La iglesia no es mía, ni es propiedad mía, ni es la propiedad de ningún pastor, hermano. La iglesia de Jesucristo. Y donde quiera que usted vea este movimiento o cualquier movimiento que lo quiera manipular, salga de ahí. Porque allí está obrando el diablo y está obrando la carne. Supe de una iglesia aquí, hermano, de un pastor. Escuchen. Que el pastor había enseñado a sus miembros que hasta para tener relación con sus mujeres tenían que irle a decir a él. Y si los miembros querían irse de vacaciones, tenían que irle a pedir permiso al pastor, hermano. Y usted puede sonarle medio extraño.
mi función, hermano, como miembro del cuerpo de Cristo, ya que si llega el tiempo de poder vacacionar y poder compartir un tiempo libre con mi familia, es comunicarlo al pastor o a la junta de la iglesia, para que ellos sepan que yo voy de vacaciones con mi familia y estén orando por mí. Pero yo no puedo ir a decirle al pastor, pastor, yo quiero que usted me dé permiso para yo irme de vacaciones con mi familia. Porque es la iglesia que me va a pagar las vacaciones. Es el pastor que me va a dar el dinero, hermano, de las vacaciones. No, no es él, hermano. Mi función es comunicarle al pastor. Hermano, en tal tiempo yo voy a salir de vacaciones con mi familia. Quisiera que la iglesia siguiera orando por nosotros. Porque las familias necesitan un relax también. Pero también la familia de los pastores necesitan un relax, porque también hay congregaciones que piensan que los pastores son esclavos, hermano, y que los pastores no necesitan relajarse, no necesitan botar la presión. A veces hay pastores, hermano, que están como una olla de presión, listos para explotar y necesitan un escape. Pero también hay pastores que son masoquistas, hermano, que no entienden que el primer ministerio que Dios le ha dado a ellos es su familia. La iglesia no está por encima de mi familia, hermano. Y yo quiero que usted entienda esto. El primer ministerio que Dios me dio fue mi familia. Y por la que Dios me va a pedir cuenta a mí como pastor, primeramente por mi familia y después por la iglesia. Entonces yo no puedo interponer, escucha lo que yo le estoy diciendo y espero que usted me entienda. Hay momentos de crisis y de depresión, hermano, que usted tiene que dejar como congregación que el pastor se oxigene, que le entre oxígeno al cerebro y que se puedan aclarar las ideas. Y hay pastores masoquistas que son capaces de sacrificarse. No es que no se sacrifiquen por el ministerio, porque estamos llamados a eso, hermano. Estamos llamados al servicio. Pero tenga cuidado con dejar su familia a un lado. Tenga mucho cuidado con esto. Donde va usted, va su familia. Y usted debe prestarle tiempo de calidad a su familia, a sus hijos, para que mañana sus hijos no se lo demanden. Para que tampoco le vaya a pasar factura en su matrimonio, porque hay pastores que han descuidado su matrimonio y lo han perdido, hermano. Y se ha metido el diablo por el medio, le han dado ocasión de caer a sus mujeres. Por eso dice el apóstol Pablo, hermano, que el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo satisfacer a su mujer. Ahí no están exentos los pastores, hermano. Ahí están involucrados los pastores, porque las mujeres tienen una necesidad que debe ser suplida. Amorosa, emocional, física, económica. Y usted no puede olvidarse de eso. Usted no debe olvidarse ni puede olvidarse de eso, hermano. Así que, hermano, todos los extremos son malos. Y nosotros debemos prestar atención a cada uno de estos detalles para no entrar en juicio, ni entrar, hermano, ni darle cabida al enemigo. Nosotros debemos presentar, hermano, a nuestras congregaciones en Cristo Jesús, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre por medio de la enseñanza. Amonestar en el contexto del Segundo Testamento tiene que ver con enderezar el sentido. Usted ve a un hermano que está equivocado en alguna enseñanza, en alguna forma de proceder, en alguna actitud, hermano. Y usted debe de enderezar el sentido de este hermano por medio de la verdad del evangelio. Lo que conduce a un pensamiento asentado sobre la base firme y sólida de la verdad del evangelio. Las enseñanzas eran con toda sabiduría, según este verso 28. Porque el mensaje que predicaba y la enseñanza que impartía procedía directamente de Dios. La predicación del evangelio la hacía ajustándose
a todo el mensaje recibido directamente del Señor, según Gálatas capítulo 1, verso 11 y verso 12. En cuanto a la enseñanza, descansaba plenamente en la revelación bíblica y en la revelación del ministerio que como apóstol había recibido directamente de Dios. Escuche ahora lo que le voy a decir, hermano. Yo tengo una Biblia que tiene 66 libros. Y la Biblia católica tiene 72 libros. Tiene unos cuantos libros apócrifos que no se consideran de inspiración, pero tienen un alto valor histórico y literario, por si le interesa leerlo. Pero ahora la revelación de Dios se ha plasmado en esos 66 libros. Yo no puedo, hermano, tener otra revelación distinta a lo de estos 66 libros. Como andan muchos por ahí enseñando y hablando de revelaciones que Dios le ha dado que contradicen la palabra de Dios y hablándole inclusive de avivamiento que están divorciados de la palabra de Dios. La revelación de Dios, hermano, son esos 66 libros y Dios lo va a iluminar a usted mediante esa revelación que Él ha dado. Dios no le va a dar otra revelación a usted de las Escrituras ni del plan de salvación, ni del proyecto de Dios, porque ya Dios la dio en las Escrituras. Por eso Pablo dice claramente que toda enseñanza, hermano, y toda revelación Él la había dado conforme a lo que Dios le había dado a Él. Ahora nosotros como ministros debemos hablar conforme a esos 66 libros. Cualquier enseñanza, hermano, que sea distorsionada, que no se ajuste a lo que dice esos 66 libros, debemos rechazarla. Y para rechazarla, usted tiene que ser una persona que tenga un conocimiento apto para discernir entre la mentira y la verdad. O cuando le están disfrazando una mentira, como se la disfrazó Satanás a Eva. Como lo hacen los falsos maestros, torciendo los versos bíblicos para justificar una enseñanza y así lucrarse de la ignorancia del pueblo de Dios. El apóstol Pablo, hermano, enseñaba a los colaboradores suyos y le decía que deberían hacer lo mismo en cuanto a la enseñanza. Cuando usted va a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vivimos en el tiempo del conocimiento, hermano, y en el tiempo de la tecnología. Ya no vivimos en el oscurantismo del siglo pasado, ni del siglo antepasado, hermano. Hoy usted presiona un botón y tienen un flujo de información que nunca lo tuvieron lo del pasado. Aunque usted debe seleccionar, hermano, qué tipo de información usted lee, usted investiga. Ahora bien, hermano, los ministros de Jesucristo deben ser fieles a la verdad de Dios. Deben ser fieles a la investigación. Y lo que están viendo a esos ministros, que son hombres fieles al conocimiento y a la verdad de Dios, lo que lo están viendo, esos que vienen detrás van a hacer lo mismo que ellos. Pero también, hermano, hay un ejemplo negativo. Hay uno positivo y hay uno negativo. El negativo es que los que no tienen el conocimiento de Dios y los que toman la palabra de Dios, que hacen una exégesis equivocada de la verdad de Dios, tienen otros adeptos atrás que están viendo lo que ellos están haciendo y desde luego lo van a hacer negativamente como ellos lo están haciendo. Debemos crecer en el conocimiento de Dios, no atacar al conocimiento, recibir el conocimiento de Dios, hermano, con alegría. Y para concluir, hermano, el verso 29 de Colosenses capítulo 1 dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Era para esta meta que trabajaba el apóstol, así como los demás apóstoles. Pero se daba cuenta de que no lo estaba haciendo con sus propias fuerzas,
sino según la potencia de Él, del Cristo crucificado, el cual actúa poderosamente en cada uno de sus hijos. Era consciente del hecho de que el Señor estaba obrando poderosamente en él mientras él iba de lugar en lugar plantando iglesia, alimentando a los santos de Dios mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando usted va a 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al verso 27, hay, hermano, 3 ejemplos que el apóstol Pablo utiliza allí. En el verso 24 utiliza, hermano, lo que corren. En el verso 25 utiliza lo que luchan. Y en el verso 26 utilizan lo que pelean. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía un alto conocimiento de las olimpiadas que se celebraban, hermano, en Atenas. Y toma estos ejemplos y lo aplica a la verdad bíblica. ¿No sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pastores, preocúpese por aprender para que usted obtenga el premio de presentar los creyentes que Dios le ha puesto bajo su responsabilidad, presentarlo perfecto en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios. Y cuando yo digo perfecto, hermano, me estoy refiriendo a maduro en cuanto al conocimiento de Dios. Todo el que lucha, ahí están los luchadores griegos, romanos, hermano. Todo el que lucha, de todo se abstiene, ello a la verdad, para recibir una corona corruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien tira golpe al aire. Quiere decir que todas las enseñanzas que el apóstol Pablo nos dio, hermano, fueron enseñanzas certeras, fueron enseñanzas conscientes, dirigidas bajo la revelación de la verdad de Dios. Sino que golpeo mi cuerpo. Y cuando yo hablo de golpear, hermano, el apóstol Pablo habla de golpear su cuerpo, no se está refiriendo a maltratarlo, a flagelarlo, sino a ponerlo bajo la servidumbre de Cristo. Es difícil, hermano. Hay que hacer hábito para la lectura. Hay que hacer hábito para la oración. Hay que hacer hábito para la meditación. Y eso significa, hermano, poner el cuerpo en servidumbre. Mire lo que me ha pasado a mí. Escuche. Muchas veces he venido del trabajo cansado. He tomado, después de ducharme o bañarme, me he sentado a estudiar la palabra de Dios, hermano. Y cuando tengo 15 o 20 minutos, ya están los párpados, hermano, que se me están cerrando. Es cierto que estoy cansado. Es cierto que me he levantado a las 3 de la mañana y que de 3 a 6 de la mañana he estado estudiando la palabra de Dios. Pero he dejado algo pendiente y por lo general siempre lo hago. Y en la tarde me pongo, hermano, a repasar. Y a los 15 o los 20 minutos, hermano, comienzan los párpados a hacer así. Y la cabeza, hermano, balanceándoseme. Y digo, déjame dejarlo un momento. Y a veces he encendido la tele y cuando me he dado cuenta me he tirado 2 horas viendo una película. Mire la malicia del cuerpo. Mientras estaba en las cosas del Señor, hermano, estaba dormitando. Y me senté y como de nada se me fueron las 2 horas. O se me fue 1 hora. Entonces he creado conciencia y digo, no más. Porque la carne es débil por las cosas de la carne. Pero usted no vive en la carne. Usted tiene que vivir en el espíritu. Darle prioridad a las cosas del espíritu. Y el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo, lo mantengo en servidumbre y lo pongo en servidumbre. No sea que siendo yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo aquí no está hablando de salvación, hermano? Aquí está hablando de conformismo. Aquí está hablando, hermano, de que él es un predicador. No vaya a ser que ahora, él siendo un heraldo para otro, venga, deje de hacer lo que esté haciendo y otro sea un heraldo para él.
Pastores, permitámosle a los que vienen detrás que nos tomen como ejemplo de vida, como buenos siervos ministros de Jesucristo, como buenos maestros, y que le podamos brindar el impulso que ellos necesitan para ser mejor que lo que nosotros hemos sido y que lo que nosotros hemos servido. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.